Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Muchas gracias. Doy gracias a Dios, primeramente, el poder estar delante de estos micrófonos una vez más para impartirles la palabra hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Gracias a nuestro Dios. Vamos a orar para empezar nuestro programa del día de hoy. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por este día tan hermoso, Padre Santo, que nos regalas, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por tu bondad, por tu amor, Padre. Gracias, Padre Santo, porque nos das la oportunidad, Padre mío, de poder, Señor, estar delante de tu presencia, Padre Santo, para poder exponer otro tema, Padre mío. Gracias, mi Dios, te doy, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor. Gracias, Padre, por la vida, por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Señor. Te pido, maravilloso Dios, que seas tú, Señor, tocando, Señor, la vida de cada niño, Padre, de cada persona, Padre Santo, que se conecte, mi Dios. Gracias te doy, Padre Santo. Permite, mi Dios, que tú seas, Padre Santo, en estos momentos, que quites toda distracción, Padre, que quites todo, Padre, que no haya ninguna interrupción, Padre Santo, para poder exponer, Señor, tu bendita palabra, Padre. Señor, te pido, maravilloso Dios, que tú seas tocando el corazón, Señor, de cada persona, Padre Santo, que escuche este tema, Padre. Que seas tú, Señor, bendiciéndome, Señor, derramando de tu rico espíritu, Padre, para poder exponer, Señor, la palabra del día de hoy, Señor, que tienes, Padre, para cada uno de nosotros, Padre. Que sea de bendición, Padre Santo, el tema del día de hoy, Señor. Bendícenos, Padre Santo, bendice a cada niño, Señor. Bendice, Señor, la vida, Señor, su casa, Padre, sus padres. Que todo lo que ellos hagan, Padre Santo, ellos puedan sentir tu presencia, Padre, tu cuidado, Padre. Gracias te doy, Señor, porque eres hermoso, mi Dios. Bendice el tema de hoy, Padre, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues vamos a dar inicio a otro programa del día de hoy, queridos niños. Estamos en el programa o tema número 41. Y nuestro tema del día de hoy, en el tema del día de hoy se llama Obedece como Dios dice. Nuestra referencia bíblica se encuentra en 2 de Samuel 6, 1 al 15, Salmos 25, 4 al 5, y nuestro texto para memorizar se encuentra en Salmos 25, 4 al 5. Y nuestro texto del día de hoy dice así: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Salmos 25, 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Salmos 25, 4 al 5. Bueno, pues esas son nuestras referencias bíblicas, esa es nuestra tarea para esta semana. Salmos 2 de Samuel 6, 1 al 15, nuestro Salmo 25, 4 al 5 y nuestro texto para memorizar, ¿vale? Espero que la tarea que les dejé la semana pasada, espero que hayan cumplido, que hayan hecho su cartulina. ¿Se acuerdan que les comenté que tenían que hacer su cartulina con la promesa que habíamos hecho de obedecer y de servir a nuestro Dios Todopoderoso? Espero que la hayan hecho, ¿vale? Pues esa es nuestra tarea de nuestra semana del día de hoy, nuestro texto y nuestras citas bíblicas, ¿vale? No deje, por favor, de leerlas. Si no saben leer bien, si no la pueden comprender, pídanle de favor a papito y a mamita que se las lean y ustedes escuchen con mucha atención, porque son partes de la palabra de Dios de las cuales tomamos nuestra base bíblica del tema que estamos hablando cada miércoles, ¿vale? Y sería algo maravilloso que ustedes
realmente cumplieran y leyeran su base bíblica para que pudieran, ¿verdad? Entender el tema más, más profundo, el poder recordar lo que vieron en su tema, el poder reforzar lo que estamos hablando, ¿vale? Porque todo lo que nosotros hablamos, lo que nosotros les exponemos, no es nada de mi cosecha, no es nada de algún libro de historia, de algún libro que tomé. No, estamos tomando todo lo que se les da, toda la enseñanza bíblica se toma de la palabra de Dios. Acuérdense que les he comentado que la palabra de Dios no es un libro de historietas, un libro de fábulas, no, son libros de memorias de personas y de hechos reales, de personas reales que vivieron mucho antes que todos nosotros y que sus hechos quedaron escritos en la palabra de Dios para que nosotros tuviéramos el ejemplo de todas esas personas, de algunas cómo sirvieron a Dios y cómo Dios los bendijo. Y también hay personas, ¿verdad?, que no obedecieron a Dios y vemos cómo les fue. Entonces, lean su porción bíblica porque de ahí está basada nuestro tema del día de hoy. Y bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Le pongan mucha atención y vamos a escuchar qué tiene Dios para nosotros en esta tarde maravillosa. Preparen su corazón, preparen su mente, preparen sus oídos, preparen todo para que puedan entender lo que Dios quiere hoy para sus vidas. ¿Qué es lo que Dios hoy nos quiere enseñar y que quiere que pongamos en práctica en nuestra vida? Acuérdense que no nada más es leer, estudiar, escudriñar, no nada más es eso, sino lo más bello, lo más hermoso para Dios es que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios, lo que Él nos está diciendo que hagamos, ¿vale? Miren, pongan atención. Algunas veces nosotras como mamitas preparamos algo de comer y a veces no nos sale bien. O a veces ustedes han armado algún juguete y no les funciona. ¿Cuántos de nosotros a veces cuando nos regalan algo, algún carrito o algún muñequito que tenemos que armar? Y a veces ese regalo que nos dan o ese cochecito, avioncito o cualquier cosa que nos regalen. A veces cosas que tienen que ser armadas traen su instructivo, ¿verdad? Y a veces si no armamos conforme nos va dirigiendo el instructivo, nuestro juguete no queda bien. O a veces nos quedan piezas, o a veces decimos, no, no es que no funciona, o ya ponemos todas las piezas, pero no pusimos o bien las piezas, o nos está fallando alguna piececita que pusimos en un lugar donde no iba, y no nos queda el carrito o el muñequito que nos regalaron. ¿Ah? O a veces sufrimos también algún accidente por no, ¿verdad?, fijarnos en los señalamientos o en las instrucciones que estamos viendo, en los carteles. ¿Y saben a veces por qué sucede todo esto, queridos niños? ¿Saben por qué sucede a veces o nos pasa esto? Porque no seguimos las instrucciones o las indicaciones al pie de la letra. Miren, si yo tengo que hacer un pay de limón, si no sigo las instrucciones correctamente, si le pongo de más de harina y digo, pues le pongo un poquito más para que salga un poco más. O nada más estoy viendo que es mucho huevo, nada más voy a poner tantitos, voy a poner esta parte y esta no. Si yo hago eso y no me voy conforme a la receta del pie, pues va a haber un desastre en mi pie. No va a salir. Lo voy a echar a perder al momento, pues cuando se hace la masa o cualquier pastel,
o cualquier guiso que yo haga, que estoy aprendiendo a hacerlo. Pero si no sigo la receta al pie de la letra, puedo tener un desastre en la cocina. A lo mejor cuando ya he hecho masa en el molde de pastel, digo, ay, qué bonita quedó la masa. Pero al momento de meterlo al horno y que tome el tiempo de cocción que tiene que tomar, y cuando ya es el tiempo y veo en el horno y veo todo un desastre dentro del horno. Quiere decir que no seguí las instrucciones al pie de la letra y tuve mis consecuencias. Eché a perder todos esos ingredientes por no fijarme o por no seguir exactamente las instrucciones de mi receta, por echarle de más o por echarle de menos, ¿verdad? Así también pasa con las instrucciones que hablábamos hace rato de algunos juguetes que nos regalan o algo que tenemos que armar, a lo mejor nuestros padres o nuestras mamis, a veces compramos algunos artículos que se tienen que armar, a veces hay artículos, por ejemplo, aspiradoras o algunos artículos de cocina que tenemos que armar. Y si no los armamos, pues tampoco nos van a funcionar como es debido porque no seguí las instrucciones correctamente del instructivo. Y debemos de seguir por eso las instrucciones. Si no, también es un desastre. También cuántas veces hemos visto señalamientos importantes donde nos dicen no pasar, no pisar porque el piso está mojado, no pasar porque ahí están trabajando, hombres trabajando, o cuando hay señalamientos automovilísticos que a veces las personas adultas no toman en cuenta y pasan también accidentes muy feos. O a veces vemos algunos señalamientos o no nadar en esta parte del mar porque hay problemas o hay aires muy fuertes y hay indicaciones y a veces hacemos oídos sordos y decimos, ay, no pasa nada, voy a pasar despacito y ¡prum! O nos resbalamos o se nos cae algunos materiales donde decía que no podíamos pasar. ¿Y qué pasa? Sufrimos accidentes por nuestras consecuencias, por hacer nulo, ¿verdad? A la instrucción o al señalamiento, por no obedecer el señalamiento que estamos viendo. ¿Se dan cuenta? Por eso a veces nos pasan todas esas cosas, por no seguir los señalamientos, las instrucciones. ¿Y saben? ¿Saben una cosa muy importante? La palabra de Dios es así. Es como un instructivo donde encontramos mucha información muy importante para nuestra vida. A veces nosotros leemos la palabra de Dios y a veces decimos, bueno, ahora sí voy a leer la palabra de Dios. Y la leemos como cualquier libro, como cualquier enciclopedia, como cualquier historieta. No ponemos nuestros sentidos o nuestro corazón y nuestra mente para poderla entender. La palabra de Dios hay que leerla con entendimiento, con mucha disposición para saber qué es lo que Dios quiere decirte cuando estás leyendo la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios, la Biblia, es la misma palabra de Dios. Ah, la palabra de Dios es la manera en cómo Dios nos habla a nosotros. Y nosotros hemos estudiado también ese tema. Nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Y Dios nos habla por medio de la palabra de Dios, nos habla por medio de los discipulados, por medio de la palabra que, que nos da nuestro pastor en la iglesia, nuestros maestros en la escuela dominical. Es es el medio por el cual Dios nos habla a nuestro corazón. Y es muy importante poner mucha atención. Por ejemplo, en esta tarde maravillosa, Dios quiere decirte algo hermoso para tu vida, para que tú sigas al pie de la letra y puedas obtener buenos beneficios, puedes obtener
buenas cosas para tu vida. Y así es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que leer con mucho cuidado la palabra de Dios porque vienen muchas cosas que tenemos que hacer para que nuestra vida funcione dentro del camino de Dios. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Estuvimos viendo cada bienaventuranza y dijimos que era un estilo de vida que Dios había enseñado a los discípulos y que lo había dejado escrito en la palabra de Dios para que nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, podamos tener ese estilo de vida y poder vivir una vida de paz, una vida de tranquilidad. Si yo sigo esos pasos de las bienaventuranzas, no voy a tener problemas ni con el prójimo, ni con mis padres, ni con la sociedad, ni con las autoridades, porque es un estilo de vida donde me enseñan a portarme correctamente con cada área de mi vida o con cada personaje o con cada persona que tenga yo que tratar. Y la palabra de Dios es para eso. La palabra de Dios es como ese instructivo de ese pastel, como esas indicaciones de cosas que no debemos de hacer, porque si las hacemos, ¡tum!, podemos sufrir consecuencias. Pues la palabra de Dios está llena de mucha información importante para nuestra vida y que tenemos que seguir al pie de la letra, porque si no la seguimos podemos sufrir lo que me pasó con mi pay de limón o por no armar bien mi juguete que me regalaron, no va a funcionar como tiene que funcionar, o por no seguir el señalamiento donde me decía no pisar porque está mojado y ¡pum!, me voy a caer. ¿Ah? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo leemos la palabra de Dios. Por ejemplo, mira, en ella nos dice que nuestra vida puede estar llena de muchas bendiciones, pero hay instrucciones para que nosotros podamos obtener esas bendiciones. Esas instrucciones son obedecer la palabra de Dios y servirle como Él desea, hacer la voluntad de Dios, así como cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra en su ministerio a hablar las verdades del reino, él cumplió la voluntad de su Padre. Nunca habló nada de lo suyo. Él hablaba lo que el Padre le decía, lo que tenía que hablar. Nunca habló por su propia voz. Nunca habló por su propio, lo que él quería decir. Él siempre hacía la voluntad de su Padre. Y así, él tuvo una vida maravillosa y pudo cumplir el plan maravilloso por el cual vino a esta tierra. Pasó exitosamente todo hasta la muerte y obtuvo la victoria y pudo volver al trono y sentarse en el trono maravilloso como, como rey de reyes y señor de señores nuevamente. Llegar otra vez. Él obtuvo la victoria, queridos niños. También así la palabra de Dios viene con instrucciones para que nuestra vida sea satisfactoria, para que nuestra vida sea llena de bendición y podamos ser de bendiciones a otros. Pero, ¿cómo puedo tener una vida de bendición? ¿Cómo puedo tener una vida tranquila? Bueno, pues también tengo que leer las instrucciones para saber cómo puedo obtener esa tranquilidad, esa paz. Y una de esas instrucciones es que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, obedezcamos la voz de Dios y le sirvamos con un corazón sincero, un corazón dispuesto, ¿verdad? Y mira, en nuestra historia de hoy, en nuestra historia bíblica de hoy veremos lo que ocurrió cuando David no siguió las instrucciones de Dios al traer de vuelta el arca del pacto a Jerusalén. Mira, en este, en este largo camino que hemos estado en este radio, en estos programas de Radio Jaí, hemos visto muchos personajes de la Biblia
que sirvieron a Dios con un corazón dispuesto, con un corazón hermoso. Y hay algunos que seguían a Dios, pero también tenían sus resbalones en el camino de Dios, pero volvían al camino de Dios porque volvían a buscar el rostro de Jehová y volvían arrepentidos a la presencia de Dios a pedir perdón y volvían a alinearse en el camino de Dios. Y Dios los perdonaba y volvía a dirigirlos a donde Dios quería que ellos estuvieran y que cumplieran con el plan por el cual habían venido a esta tierra, ¿verdad? Pues también David tuvo un resbalón por no seguir las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos que David también fue un personaje que sirvió al Señor desde pequeño? Y desde pequeño él tenía su llamado. Él fue ungido desde pequeño para rey, pero él no obtuvo el reinado inmediatamente, él tuvo que prepararse, una preparación. Y él se dejó preparar en las manos de Dios. Y sirvió al Señor con un corazón hermoso, dispuesto. Dice la palabra que el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios, queridos niños? Hemos estudiado cómo es el corazón de Dios. El corazón de Dios es perdonador, el corazón de Dios es todo amor, el corazón de Dios es justo, el corazón de Dios es obediente, el corazón de Dios no hace pecado. Y el corazón de David era así, porque servía a Dios con un corazón dispuesto, un corazón hermoso, pero era hombre. Y también tenía sus fallas por no seguir al pie de la letra la palabra de Dios. Y también a nosotros nos puede pasar lo mismo, estando en el camino del Señor. Pero lo maravilloso es que vuelvas de nuevo los ojos a Dios y reconozcas tu pecado, reconozcas tu falla delante de Dios y digas, la regué, me desvié, perdóname, Señor. No permitas que vuelvan en días a desviarme de tu camino. Y esto pasó con nuestro personaje del día de hoy. Se le barrieron los pies. Y vamos a ver cuál fue su error de David. Él no siguió las instrucciones de Dios al traer de vuelta el arca del pacto a Jerusalén. Vamos a ver cuál fue el error de David cuando tuvo que traer nuevamente el arca del pacto al territorio de Jehová, a Jerusalén. Ya. ¿Alguna vez algunos de ustedes han ido con sus papis a algún lugar donde tengan que ir de vacaciones? Puede ser, bueno, hay gente que va a lugares lejos como a conocer la Torre Eiffel, a París, o o a países así a conocer, al desierto. Hay gente que tiene dinero y puede ir lejos, puede ir a lugares lejos. O hay lugares donde tienen que ir, pero nunca han ido sus papis, nunca han ido a esos lugares, pero quieren ir a explorar. ¿Y qué hacen sus papis si no saben llegar a ese lugar y quieren ir? ¿Qué necesitan sus papás para poder llegar a ese lugar? ¿Qué necesitan, queridos niños? Hay veces que no podemos saber llegar a una dirección, ¿verdad? Hay veces que no podemos llegar a una dirección y, y nuestros papis necesitan esa dirección. Necesitan cómo llegar. Pero antes de esto, queridos niños, de saber qué necesitan nuestros padres cuando vamos a pasear a algún lugar y para poder llegar a ese lugar, nuestros padres necesitan algo para poder llegar al destino que nosotros queremos llegar para poder disfrutar ese lugar, ¿verdad? Pero antes de ver eso, decíamos que la palabra de Dios es como un instructivo para nuestra vida, donde hay instrucciones muy importantes que debemos de seguir al pie de la letra.
Pero quiero leerles esta parte de la palabra de Dios porque son unas instrucciones muy importantes que debemos de seguir al pie de la letra. Y son unas instrucciones maravillosas, muy hermosas, que vienen en Deuteronomio 6, 1 al 9. Mira lo que nos dice nuestro Dios Todopoderoso en la palabra de Dios. Escucha, dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Wow! ¡Qué maravillosa porción de la palabra de Dios! ¿Qué es lo que nos está mandando a hacer el Señor en la palabra de Dios? Él nos está diciendo en su palabra del día de hoy, ¿qué, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Dios en esta tarde, queridos niños, queridos radioescuchan? ¿Qué instrucciones nos está dando Dios en su palabra? Que si nosotros guardamos la palabra de Dios y la ponemos por obra y la enseñamos a nuestros hijos, si las enseñamos al hijo de nuestro hijo, por ejemplo, como a sus padres como padres, ellos tienen que enseñarles la palabra de Dios, leerles la palabra de Dios, llevarlos a la escuela dominical para que aprendan la palabra de Dios, ir a la iglesia, escuchar la palabra que Dios tiene preparada para el corazón de cada uno de ustedes. Dice, si escuchan mi palabra, si la ponen por obra y la enseñan a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos, tus días serán prolongados. Acuérdense que aquí la palabra de Dios al decir tus días serán prolongados no quiere decir que vamos a ser viejitos, 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 viejitos y que nunca vamos a morir. No, nuestros días se prolongan llenos de bendiciones en el camino del Señor. Obtenemos beneficios preciosos al obedecer a nuestro Dios. Se prolonga nuestra paz, se prolonga nuestra felicidad, se prolonga nuestro gozo, se prolongan nuestros beneficios, nuestras bendiciones en el camino de Dios, queridos niños. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, esos mandamientos, esos estatutos, esos decretos que Jehová Dios dejó impregnados en la palabra de Dios, eso es lo que nosotros tenemos que aprender y ponerlos por obra. Y luego más adelante dice, oye Israel, pon tu nombre ahí. Oye Daniel, oye Francisco, oye Mimi, oye Max, Jehová nuestro Dios, uno es. Y dice que debemos amar a nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y que la palabra de Dios debe de estar en nuestro corazón. ¿Se acuerdan aquel versículo que aprendimos? Guardaré tus dichos para no pecar. Aprenderé tus dichos, aprenderé tu palabra para no pecar contra ti.
Y aquí la instrucción de Dios nos dice, guardarás mis palabras en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en el colegio, en tu casa, con tus vecinos, con tu familia, con tus abuelitos, con tus primos, hablarás de ella. Andarás por el camino, irás a la iglesia caminando a ir a escuchar la palabra de Dios. Estarás meditando en ella cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos que tener un tiempo para Dios? En nuestras 24 horas dijimos que teníamos que darle un tiempo a nuestro Dios, un lugar para poder leer la palabra de Dios, un capítulo, un versículo, 3 versículos, lo que tú quieras leer, pero leer la palabra de Dios. Y dice, te levantarás y hablarás de ellas y las atarás como una señal en tu mano y estarán en tus frontales, en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esas son instrucciones que vienen en la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos todo esto, dice que nuestros días se prolongarán en esta tierra. ¿Vale? ¿Ven cómo la palabra de Dios dice, y si hacen esto, entonces todos los días de tu vida serán prolongados, tendrás bendiciones de Dios. Te bendeciré, te guardaré, te cuidaré, te protegeré, te proveeré, estaré contigo. Sí, nosotros obedecemos, queridos niños, ¿vale? No quería dejarles sin leer estos versículos tan hermosos, tan preciosos, donde vienen instrucciones maravillosas como las que estamos diciendo, que es necesario seguir al pie de la letra la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de instrucciones para nuestra vida, pero también nos dice qué hacer para poderlas cumplir y cómo debemos de cumplirlas, ¿vale? Y más adelante decíamos que para poder llegar a un lugar que queremos ir a pasear o queremos ir, necesitamos, ¿verdad? Para poder llegar a un lugar donde queremos disfrutar, donde queremos ir a pasear o que estemos buscando una dirección, hay, hay materiales o hay objetos con los cuales nosotros podemos echar manos para poder llegar a esos lugares. ¿Cuáles pueden ser? Anteriormente, antes de que la tecnología creciera tanto, antes se usaba mucho la brújula para que la brújula los orientara cuando iban a lugares. La brújula servía para orientar a las personas y seguir el camino a donde iban. También muchas veces se usaba la guía Roji, se llamaba la guía Roji. Ahí hay muchos mapas por los cuales te podían llevar muchas rutas por los cuales tú podías llegar a un lugar que querías ir. Y se usaba mucho esta. El padre de familia o la persona que salía a trabajar o que salía de viaje, no salía sin su guía Roji, porque con ella se ayudaba para llegar a esos lugares donde él tenía que ir. Pero ahora con la tecnología, ¿qué es lo que usamos a veces? ¿Qué es lo que más usamos? El GPS, que viene integrado en todos los teléfonos inteligentes, ¿verdad? O en tabletas. Y ahora eso nos lleva también a lugares, hasta con vocecita, ¿verdad? Tenemos una guía que nos va guiando con voz en el camino. Y nosotros necesitamos eso para poder llegar al destino que queremos ir, ¿verdad? Pues déjame decirte que también la palabra de Dios es como una brújula para nuestra vida, ¿verdad? De igual manera la Biblia es como esa brújula que nos orienta en el camino de Dios. Y si te llegas a salir, necesitas volver a tomar tu brújula porque ya te saliste del camino de Dios y tienes que volver a agarrar la palabra de Dios y leerla para volverte a poner en la ruta, en el camino de Dios, para orientar nuestro camino nuevamente.
La Biblia, al igual que la brújula, siempre nos llevará por la dirección correcta en el camino de Dios. Y si te llegas a salir, tienes que volver a tomar esta brújula, tu mapa, tu dirección, para que te vuelvas nuevamente a poner en el camino correcto y nos vuelva a orientar en el camino del Señor, porque nos desviamos y estamos pasando por lugares donde estamos teniendo problemas en nuestra vida, problemas con nuestro prójimo, problemas con nuestros vecinos, problemas con la autoridad. Y esto está pasando, ¿por qué? Porque nos desviamos de la senda, nos desviamos del camino del Señor. Pero debemos dar pasos atrás y volver a agarrar la palabra de Dios, nuestra brújula, para volvernos a orientar al camino de Dios, ¿vale? ¿Te das cuenta? ¡Guau, qué maravilloso! Nosotros contamos con esa hermosa brújula en la vida espiritual, la palabra de Dios, y siempre nos llevará por la dirección correcta que Dios quiere que vayamos. ¿Eh? Qué maravilloso. ¿Te das cuenta qué hermoso es estudiar la palabra de Dios? Aprendemos muchísimas cosas en la palabra de Dios, queridos niños. Y la historia de hoy precisamente trata de nuestro personaje de hoy. Por no seguir las instrucciones de la brújula, de la palabra de Dios, de nuestro mapa, ¿verdad? Ahí hay instrucciones que tenemos que seguir. Pues déjame decirte que en la historia de hoy vamos a hablar sobre el arca del pacto. El arca del pacto, queridos niños, era, era muy especial para el pueblo de Israel. En ella se guardaban las tablas de la ley. ¿Se acuerdan cuáles eran las tablas de la ley, queridos niños? Las tablas de la ley eran los 10 mandamientos. Y vamos a ver qué pasó con esta arca del pacto. El arca del pacto esa arca del pacto, Dios mandó a que la construyeran y dio las instrucciones específicas para poder armar esa arca del pacto. Y tenía que estar en un lugar sagrado únicamente. Y tenía que ser transportada únicamente por ciertas personas y nadie más. ¿Vale? Además era muy especial para Dios y para el pueblo de Israel. En ella se guardaban esas tablas de la ley que les comentaba, los 10 mandamientos. Y esta arca del pacto, de la alianza, del pacto, el arca de Dios, estaba siempre en el territorio de los israelitas. Era de ellos. Pero una vez hubo una gran batalla en el pueblo de Israel con unos hombres llamados filisteos y que por desgracia perdió el pueblo de Israel. Acuérdense que cuando perdí las batallas del pueblo de Israel, era ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué? Porque no obedecían a su Dios y porque se habían vuelto, ¿verdad?, a los dioses ajenos y estaban sirviendo a otros dioses y dejaban de servir al Dios Todopoderoso y de obedecerlo. Y era cuando perdían las batallas. Y entonces, cuando pelearon con estos hombres, los llamados los filisteos, perdieron la batalla. Perdieron la batalla y estos hombres capturaron el arca del pacto y se la llevaron a territorio filisteo. Y el pueblo de Israel se quedó sin el arca del pacto. Pero cuando David, en ese entonces David ya era rey, ya era adulto, ya había sido, desde chiquito había sido ya ungido, pero cuando ya estuvo preparado para tomar el trono, tomó el trono en el tiempo que Dios lo determinó. Y en ese tiempo ya David ya estaba de rey cuando se enteró que el arca del pacto pues se había llegado a territorio filisteo. Y David se pone a pensar y dice, bueno, ya es tiempo de que el arca de Jehová esté nuevamente en territorio de Dios, en Jerusalén.
Y él deseaba volver a traer de vuelta a Jerusalén el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca de Dios. Pero para traerla primeramente, él tenía que volver a construir un tabernáculo, un lugar donde colocar esa arca del pacto, porque esta arca del pacto tenía que estar dentro del tabernáculo, un lugar especial. Pero como habían peleado, los filisteos habían roto todo, habían destruido muchas cosas y habían destruido también el tabernáculo. Y David cuando dice, bueno, ya es tiempo de que el arca de Jehová vuelva a nuestro territorio, vuelva a Jerusalén, vuelva al lugar de Dios. Pero para poder traer el arca tenía que estar ya un lugar preparado para que cuando llegara el arca del pacto volviera a ser colocada en el lugar que tenía que estar colocada, en ese lugar especial. Entonces David primero construyó un tabernáculo, construyó el lugar especial donde tenía que estar el arca de Jehová. Y entonces, una vez que construye el lugar donde va a estar colocada nuevamente el arca, David junta a su pueblo y habla con ellos y les dicen, ¿sabe qué? Es tiempo de que el arca del pacto esté dentro del territorio de Dios. Él deseaba volverlo a traer y le dice sus planes al pueblo y también, ¿verdad? Él deseaba traerla. Él sabía que el plan de Dios era que el arca de Dios estuviera colocada en ese tabernáculo que él había preparado, por la cual él la edificó. Y luego envía palabras al pueblo diciéndoles, el arca del pacto debe de ser llevada nuevamente de vuelta a Jerusalén. Es necesario que la traigamos. Ya está el lugar para colocarla. Así que David reúne un ejército de 30 hombres y sale por el arca del pacto a traerle el arca del pacto. Se va con estos hombres y va, ¿verdad? David. Y aquí es donde David comete ese error. Comete ahí un error muy feo, David. Y pasa una cosa terrible. Cuando habla con el pueblo y les dicen, ¿saben qué? Es tiempo de traer el arca del pacto. Vámonos. Vamos. Y van a ese lugar donde tenían capturada. Van hacia la tierra de los filisteos para volver a traer el arca al lugar de Dios, ¿verdad? Y salen de Jerusalén para mover el arca del pacto al lugar que le correspondía. Pero para eso, para mover el arca del pacto, para el arca, habían instrucciones específicas en la palabra de Dios. En los rollos de la palabra de Dios, la palabra de Dios anteriormente en esos tiempos eran papiros, eran rollos, ¿verdad? Eran rollos. No estaba así formada la palabra de Dios como ahora la tenemos en nuestra casita y como la imprenta, ¿verdad? Bien imprenta, bien colocada, bien con sus pastas y todo. Antes usaban rollos para leer la palabra de Dios. Cada que se escribía un libro lo escribían en un papiro, en un rollo, y entonces lo guardaban en un lugar especial donde estaban todos los rollos de la palabra de Dios. Y en estos rollos, Dios había dejado específicamente cómo debía de ser tratada el arca del pacto. Él había dado instrucciones específicas para poder, ¿verdad? Transportar, para poder tocar el arca del pacto, para poder llevar el arca del pacto. Y una de esas instrucciones específicas era que el arca del pacto solo podía ser transportada por los sacerdotes levitas. Y debían de ser cargadas con unos palos que llevaban, bueno, unos palitos que habían colocado, eran de oro también, porque ni siquiera ellos podían tocar el arca, por eso se habían formado estos palitos o estas basas para que los levitas pusieran esas basas en sus hombros y ser transportada el arca del pacto, porque no podía ser tocada, queridos niños, ni por los sacerdotes levitas. Pero ellos eran el pueblo que solamente podía
transportar el arca del pacto. Pero David aquí es donde cometió ese grave error. ¿Saben por qué? Porque una vez que ellos obtienen el arca del pacto, una vez que obtienen el arca del pacto, ¿qué es lo que hace David? Él había comprado un carro nuevecito. Él dijo, bueno, voy a comprar un carrito nuevo, una carroza nueva con unos bueyes nuevos, nuevecitos, porque voy a colocar el arca de Jehová y debe de ser algo nuevo. ¿Ah? Él aparentemente estaba según haciendo lo correcto, ¿verdad? Compra una carroza nuevecita donde va a colocar el arca, donde va a poderla trasladar. Y una vez que tienen en sus manos el arca del pacto, David coloca el arca del pacto en esta carreta, en este carro que era jalado por bueyes. Y la coloca ahí. ¿Qué está pasando ahí, queridos niños? ¿Está siguiendo las instrucciones, David? No, ¿verdad? ¿En dónde estaba colocando el arca del pacto? En un carro jalado por bueyes. Y esto no era la manera correcta por la cual tenía que ser transportada el arca de Jehová. Dijimos que tenía que ser transportada por los levitas. Y David comete ese error que acarrea una desgracia, queridos niños. David pone el arca de Dios sobre un carro nuevo jalado por bueyes y al frente iba él con un grupo de músicos que tocaban y cantaban alabanzas a Dios. Todos estaban muy gozosos. Gloria a Dios, hablaré a Dios. Y iban cantando canciones, alabanzas al Dios Todopoderoso. Iban gozosos porque por fin tenían en su poder el arca del pacto. Y iba de vuelta a Jerusalén. Pero de tanta algarabía, de tanto gozo, de repente hay un silencio total que los niños. De repente, la música se detiene y hay un silencio total. Porque el carro que llevaba el arca de Dios tropieza con un obstáculo en el camino. Algunas piedras, tal vez, algún hoyo, pero tropiezan los bueyes, tropieza la carreta. Y entonces se tambalea el arca de Jehová como si se fuera a caer. Y uno de los hombres que iba ahí extiende su mano para sostener el arca. Pero ¿qué creen que pasa, queridos niños? Que este hombre, al tocar el arca de Jehová, muere inmediatamente. ¡Pum! Cae muerto inmediatamente. Este hombre probablemente, él no lo hizo. No lo hizo queriendo ofender a Dios. Esto era una ofensa para Jehová. Era algo sagrado de Jehová. Pero tal vez este hombre no lo hizo de esta manera, ¿verdad? No quería faltarle a Jehová, pero él quería salvar el arca de Jehová. Y él trata de detenerla porque ve que se tambalea y se iba a caer. Pero para Dios era una ofensa, era algo sagrado de Dios y no podía ser tocado por hombre inmundo. Y inmediatamente este hombre cae muerto delante del arca de Jehová. ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias trajo el error de David? La muerte de un hombre. Si David hubiera tomado los rollos y hubiera también tomado, ¿verdad? Hubiera orado a Dios porque tampoco oró a Dios para tomar esa decisión. Tampoco tomó esta decisión, habló con el pueblo y todo, pero no se dirigió a Dios. No tomó
La palabra de Dios no dice que él habló con Dios y él puso las cosas en las manos de Dios. Señor, voy a traer el arca de Jehová. Él no. Y todo por no tomar cuenta a Dios, comete errores. No leyó los libros de la ley, donde decía claramente que las instrucciones para poder manejar, para poder transportar el arca del pacto, nadie podía tocarla excepto los sacerdotes levitas. Solamente ellos podían transportar el arca del pacto. Pero David no siguió esta instrucción, sino que cometió el error poniendo el arca del pacto en una carroza jalada por bueyes. Y por haber hecho esto, hay una muerte. Y entonces cuando ven esto, el pueblo tal vez se preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto, David? ¿Por qué se murió si la iba a agarrar para que no se cayera? Y entonces David también se queda atónito y se enoja. Pero también hubo temor. Ya no continuaron el viaje. Esto pasa, queridos niños, por hacer las cosas de Dios como a uno se le antoja. Y entonces, ¿qué pasa? Acarrea desgracias. Por eso decíamos que la palabra de Dios trae muchas instrucciones para nuestra vida. Pero si nosotros no seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, puede acarrearnos a nuestra vida desgracias en vez de bendiciones. David iba con toda la disposición de su corazón de traer el arca de Jehová, pero comete errores. No siguió las instrucciones de la palabra de Dios. No siguió las instrucciones de Dios. Comete un error y por su error afecta a un hombre inocente por el error cometido de él. Y entonces sienten mucho temor. Cuando pasa esto, sienten mucho temor, queridos niños, y ya no quisieron llevarse el arca del pacto. Y ya no quieren llevarse el arca del pacto. Y entonces David, ¿verdad?, deja el arca del pacto en casa de un hombre llamado Obed-Edom. Tienen temor. Y entonces David dice, ¿sabes qué? Te dejo el arca del pacto aquí. Yo me imagino que David le comentó a este hombre lo que había pasado y le dice, ¿sabes qué? Déjame investigar por qué pasó esto, déjame ver. Y él se entera, ¿verdad?, que lo que hizo no estaba correcto. No había hecho las cosas como Dios había mandado. Entonces deja el arca del pacto en la casa de Obed-Edom. En la casa de Obed-Edom, quien vivía cerca de por ahí. Y luego David y el pueblo regresan a sus casas sin éxito, sin el arca del pacto nuevamente a Jerusalén. Y pasan 3 meses, queridos niños. Y esos 3 meses, el arca del pacto queda en la casa de este hombre. Y en esos 3 meses, Dios bendice a este hombre, bendice su casa, bendice a su familia y bendice todo lo que tiene. 3 meses, este hombre disfrutó de las bendiciones de Dios. Él estaba resguardando el arca del pacto. Y Dios bendice la casa de este hombre. Pero de repente llega a los oídos de David que la casa de Obed, ¿ah?, de este hombre, que la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecido porque el arca del pacto estaba en casa de Jehová, estaba en casa de este hombre. Y entonces David se levanta y vuelve a ir nuevamente a Jerusalén por el arca, para que el arca volviera a estar en Jerusalén. Pero esta vez sí, queridos niños, ¿qué creen? Esta vez sí siguió las instrucciones de Dios y entonces ordenó que los sacerdotes levitas, ¿verdad?, inmediatamente, después de 3 meses, David vuelve a ir nuevamente por el arca del pacto a casa de Obed-Edom. Y le dice, ¿sabes qué? Vengo por el arca del pacto, pero esta vez David sí sigue las instrucciones de Dios. Tal vez oró a Dios, pidió perdón por el error que había cometido a Dios. Y entonces él dice, entonces, ¿qué hacen los rollos?
¿Qué hacen los rollos de la ley o los rollos de la palabra de Dios? Vuelven a direccionar a David, ¿verdad? Él toma la brújula de la palabra de Dios y dice, "Oh, verdaderamente cometí un error garrafal. No debí de haber hecho eso con el arca del pacto. No debí de haberla puesto en un carro jalada por bueyes. Aquí el rollo de la ley dice que el arca de pacto debía de ser transportada únicamente por levitas. Entonces estos rollos vuelven a direccionar a David hacia la dirección correcta, ¿verdad? Y entonces va a casa de Obed por el arca del pacto, pero ahora sí lleva a los levitas para que ellos lleven en sus hombros el arca del pacto. Y entonces, una vez que llegan los levitas, toman el arca y la ponen en sus hombros y transportan el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Y entonces ahora sí, David iba delante del arca de Jehová, danzando y cantando delante del Señor, y todo el pueblo de Israel daba voces de júbilo, tocando sus trompetas. Y finalmente llega el arca a la ciudad de Jerusalén y es colocada en el tabernáculo que David había levantado, queridos niños. Luego de esto, David bendice al pueblo, levanta holocaustos al Dios Todopoderoso y alaba al Señor juntamente con todo el pueblo por todo lo que Dios había hecho por él y por Israel. Aquí vemos que David aprendió que siempre debemos hacer las cosas a la manera que de Dios, a la manera que Dios dice, y no hacer las cosas como mejor nos parezca a nosotros, o seguir los mandamientos de Dios y hacer las cosas a la manera en la que Dios nos indica en su palabra. David aprende una lección de su error. Él se da cuenta que no puede hacer las cosas a su manera. No podía hacer las cosas porque él quería y como él quería. No, él tenía que ser dirigido por Dios. Él tenía que haberse postrado delante de Dios y decirle los planes que tenía y cómo debía de ser transportada la arca del pacto. Y él aprende esta lección maravillosa, que debe de siempre hacer las cosas a la manera en la que Dios está estableciendo y hacer siempre lo mejor que Dios nos pide que hagamos. Seguir los mandamientos conforme dice la palabra de Dios y hacer las cosas siempre a la manera en la que Dios nos indica en su palabra, en lugar de hacer las cosas a nuestra manera. A veces nosotros queremos seguir la palabra de Dios a nuestra manera, así como David. A veces decimos, esto sí obedezco y esto no. La palabra de Dios dice que me porte bien, que no debo decir esto, que no debo de hacer esto. Ay, pero esto sí se me dificulta, pero sí voy a hacer esto, pero esto no porque se me dificulta hacerlo. O nada más lo voy a hacer por encimita. No, queridos niños, no podemos hacer las cosas de Dios a nuestra manera. Debemos de hacerlas conforme están escritas en la palabra de Dios. Mira, escucha, en la Biblia hay mandatos de Dios que debemos obedecer. Mira, escuchemos algunos de ellos. Dios nos dice que debemos de obedecer a nuestros padres, que debemos de obedecer a nuestros mayores. Dios dice que debemos perdonar al que nos ofende. Dios dice que en su palabra dice que debemos de perdonar al que nos ofende. También dice su palabra y nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. También dice que no digamos mentiras. También dice que no robarás. Dios dice que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Y si hacemos todo esto, si nosotros obedecemos esto conforme a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar, queridos niños? Seremos bendecidos, se prolongará nuestra paz, se prolongará nuestras bendiciones delante de Dios.
seremos gozosos, estaremos tranquilos si nosotros obedecemos todo esto. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios? Obedecerás a tus padres para que tus días se alarguen sobre la paz, sobre la faz de la tierra. Entonces es una instrucción, es un mandato. Y dice Dios, honrarás a tus padres, los obedecerás para que tus días se alarguen sobre la paz, sobre la faz de la tierra. También nos dice, no robarás, no mentirás, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo. Si nosotros cumplimos la ley y los mandatos de Dios, ¿se acuerdan que los leímos al inicio? Dice, si ustedes cumplen mis estatutos, mis mandatos, entonces prolongaré los días de su vida, prolongaré la paz, prolongaré el gozo de sus vidas. Pero si nosotros no obedecemos, entonces tendremos consecuencias como David, al no seguir las instrucciones correctamente de la palabra de Dios, hubieron consecuencias graves. Murió un hombre por causa de David, por no seguir las instrucciones debidas, por no leer los rollos de la palabra de Dios y ver cómo debía de ser transportada el arca de Jehová. ¿Ah? O tal vez sí lo sabía, pero dijo, pues se le hizo fácil y dijo, rápido no la traemos, así en la carreta. Pero Dios le dice, no, David, estás mal. Y tiene consecuencias su error. ¿Ah? Ahora, ¿tú qué harás? ¿Obedecerás lo que Dios te dice o harás lo que tú quieres y a tu manera, sin seguir las instrucciones de la palabra de Dios? ¿O seguirás y obedecerás los mandatos de Dios para que tu vida sea bendecida? ¿Cómo actuaremos nosotros? ¿Actuaremos a nuestra manera o actuaremos conforme a la palabra de Dios? Ustedes han aprendido muchas cosas de la palabra de Dios en todo este largo tiempo de devocionales que han estado escuchando. Y si se les han ido algunas, vuelvan a ver sus discipulados, lean la palabra de Dios. Ahí vienen instrucciones que ustedes tienen que hacer. En los devocionales hay instrucciones de la palabra de Dios. Y pueden volverlos a ver y ver qué es lo que Dios está diciendo que yo haga. A veces nos está yendo muy mal en nuestra vida. ¿Y por qué nos está yendo mal? Porque nos estamos alejando de la dirección de la brújula, de la palabra de Dios. Y estamos yéndonos por caminos y estamos tropezando como tropezaron los bueyes, el carro, ¿verdad? Porque se desviaron de la palabra de Dios. David se desvió, cometió un error. Así que no sigamos cometiendo errores en el camino de Dios. Tenemos nuestra brújula, tenemos nuestro mapa, tenemos la palabra de Dios en nuestra casa para volvernos a direccionar en el camino correcto de Dios. Si estamos haciendo cosas de las cuales Dios dice en su palabra que no debemos de hacer, entonces volvamos a direccionarnos con la palabra de Dios al camino correcto y hagamos las cosas como Dios dice, ¿vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Hoy aprendimos, ¿verdad? Que debemos de hacer las cosas a la manera de Dios, como Él nos indica, y no a nuestra manera, porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cometemos errores. Errores como no seguir las instrucciones correctas al armar un carro, errores al no seguir la receta del pastel, o errores al no seguir los señalamientos, y errores peores para nuestra vida espiritual, y que no debemos de pasar por alto, porque la palabra de Dios no nos dice, no hagas esto, si tú haces esto, no hagas esto, si tú cumples esto, te va a pasar esto, si no cumples esto, te va a pasar esto. Entonces, lo que debemos de hacer es seguir las instrucciones de la palabra de Dios, ¿vale? Pues vamos a orar
para despedirnos, queridos niños. Amado Dios, te damos gracias, maravilloso Dios, por el tema del día de hoy, Señor. Hoy aprendimos, Padre, lo importante que es seguir al pie de la letra, Señor, la palabra de Dios. Tu palabra, Padre, la Biblia, tiene muchas instrucciones, muchos mandatos, Padre, que tenemos que cumplir al pie de la letra, Padre. Te pedimos, maravilloso Dios, que tú seas, Señor, ayudándonos, Padre, a dirigir nuevamente nuestro camino por el camino correcto, Padre, por la senda correcta, Padre. Que podamos ser, Señor, niños, niñas, adultos, Padre, sabios, para poder obedecer tu palabra, Padre, para poder hacer las cosas conforme dice tu palabra y no querer hacer las cosas a mi manera o como yo quiera o las que yo quiera. No, Señor, sino que tomemos conciencia, Padre, y hagamos las cosas a tu manera, porque siempre al hacer las cosas a tu manera, conforme a tu palabra, Señor, siempre obtendremos bendiciones, siempre obtendremos grandes beneficios para nuestra vida. Pero si nosotros nos desviamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera o de la manera que a mí me va bien o de la manera que yo quiero o de la manera que nada más yo quiera, entonces tendremos muchas fracasos en nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos siempre a seguir, Señor, el camino correcto, Señor, en tu palabra, Padre. Recuérdanos, Padre, lo aprendido. Recuérdanos, Señor, lo que tenemos que hacer, Padre Santo. Bendice a cada niño, bendice a cada adulto, Padre Santo. Sé tú, Señor, direccionando sus vidas, Señor, al camino correcto, Padre Santo. Sé tú, Señor, hablando a su corazón, Señor, hablando a su vida, Señor. Sé tú, Señor, Dios Todopoderoso, restaurando vidas, Padre Santo. Ayúdalos, Padre. Que tu palabra, Padre Santo, siempre traiga, Señor, bellas enseñanzas, Señor, a nuestras vidas, Padre, y que no nada más se queden, Señor, como enseñanzas, Padre, sino que las pongamos por obra, Padre, porque eso es importante, mi Dios, el saberlas, Señor, obedecer, el ponerlas por obra, Padre. Eso es lo que a ti te agrada, Señor. A ti no te agrada, Padre Santo, los holocaustos, Señor, o lo que hagamos, Padre Santo, para agradarte, sino cumplimos tus mandatos, si no cumplimos lo que dice tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecer, Señor, tu palabra correctamente, Padre. Gracias por el tema del día de hoy, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada una de las personas, mi Dios, que se conectaron, Padre, que estuvieron atentos, mi Dios. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Bendice a cada niño, Señor, a cada niña, Señor, que estuvo, Señor, atento, Señor, a la palabra del día de hoy, Padre. Sé tú, Señor, tocando las vidas, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaiz 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook. Que Dios me los bendiga. Nuestra página es Dios es fiel, comunidad de fe, Dios es fiel. Que Dios me los guarde, queridos niños, queridos Radio Escucha. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.